Capítulo 6. Las revoluciones liberales. A principios del siglo XIX hay una serie de revoluciones liberales que afectan a media Europa. Las ideas revolucionarias no se detienen con la llegada de la Restauración tras la derrota de Napoleón. Siguen ahí latentes. Y a partir de 1820, en diferentes países europeos va a haber movimientos revolucionarios que van a intentar limitar o controlar el poder de los reyes. En España, en 1820, el general Riego hace un alzamiento militar, un pronunciamiento contra el rey absolutista Fernando VII, y logra limitar temporalmente su poder. En otros países europeos, Reino de Piamonte, Cerdeña, dos Sicilias, Grecia o el Imperio ruso, también va a haber movimientos revolucionarios, independentistas, antizaristas durante estos años. Aquí aparecen tres de los principales personajes de esta serie de revoluciones de los años 20. Vemos al general Riego, que luego fue detenido y ejecutado por Fernando VII. Vemos también a Lord Byron, un escritor romántico que decide irse a Grecia a luchar por la independencia griega frente a los turcos. Y vemos también a Simón Bolívar, uno de los libertadores de Latinoamérica. Si recordáis, Latinoamérica en este momento todavía pertenece a España. Sin embargo, es un imperio que se está descomponiendo y poco a poco, desde principios del siglo XIX, España ha ido perdiendo territorios y será justo a la altura de los años 20 cuando ya pierda casi todas sus posesiones, excepto Cuba y Puerto Rico en América. En 1830 ¿veis? Hay otra oleada revolucionaria. Esta vez surge en Francia. Son las jornadas revolucionarias francesas, intentando acabar con la monarquía borbona. Los borbones vuelven a Europa con la Restauración, vuelven a Francia e intentan crear de nuevo un régimen absolutista. Los franceses no se van a dejar. Y en 1830 habrá una revolución que acabará con los Borbones. Veis que esta revolución también tiene su influencia en otros países europeos. Se crea Bélgica en 1830, que es un país que antes no existía, se separa de las Provincias Unidas, que es Holanda, y se crea en este momento. Veis que Hannover, Sajonia, Polonia o incluso los estados pontificios también tienen movimientos revolucionarios. En Francia la monarquía cambiará y llegará al poder Luis Felipe de Orleans. Un rey, sí, pero un rey burgués. Ya no es un monarca de sangre azul como eran los Borbones. Veis aquí uno de los cuadros más famosos sobre estas oleadas revolucionarias. La libertad guiando al pueblo, de Delacroix. Delacroix apoya la revolución y de hecho se pinta en este cuadro revolucionario. Aquí está. Y vemos a Francia, a Marianne, la representación simbólica de Francia, guiando al pueblo, muchos de ellos muertos, en estas jornadas revolucionarias que ocurrieron en París. Y aquí vamos a ver a Luis Felipe de Orleans. ¿Veis? El rey ciudadano. ¿Veis sobre todo cómo viste de una forma diferente a cómo vestían los reyes absolutistas que ya conocemos? No tiene la corona, no tiene el cetro, no tiene toda esa parafernalia y todo ese simbolismo. Por último, en 1848 hay otra gran oleada revolucionaria, la llamada Primavera de los Pueblos. 1848 es también el año en el que Marx escribe y publica el Manifiesto Comunista. Aquí las cosas ya empiezan a cambiar. Si bien tanto en 1820 como en 1830 es la gran burguesía la que hace la revolución, en 1848 entra en juego también el proletariado, el pueblo. Por eso la mayor parte de estas revoluciones fracasarán, porque los burgueses siempre han querido conseguir libertades, beneficios, poder dentro de un régimen establecido. Una vez que han llegado allí, siempre han luchado contra el proletariado, contra el pueblo, para detener las aspiraciones económicas y sociales de estos. Veis aquí que hay oleadas revolucionarias. La influencia del reino de las dos Sicilias se extiende por casi toda Europa. Francia, Imperio Austríaco, Prusia, los principales países europeos se ven afectados por esta revolución. Inglaterra, en estos años surge el movimiento cartista, que es el inicio de los sindicatos. O sea, es un año, el 48, muy interesante. Sin embargo, la mayor parte de estas revoluciones van a fracasar.
¿Veis? Aquí otro mapa donde aparecen los diferentes estallidos revolucionarios. Berlín, Frankfurt, París, Múnich, Budapest, Roma, las principales ciudades europeas sufriendo movimientos revolucionarios. Vamos a ver algunas imágenes de barricadas en París o también protestas y barricadas, ¿veis? En Bucarest, perdón, y en Milán. Vamos a ver aquí las barricadas de Berlín o las revueltas cartistas, y os he dicho el origen de los sindicatos en Londres en 1848, en Praga o Viena. ¿Veis? Toda Europa estalla en una oleada de revoluciones. Bien, ya solo nos queda un último punto, que son los nacionalismos. Lo dejo para otro vídeo para no saturaros. Bueno, saturaos, perdón. Un saludo.